Cuando Ana Bolena entró en labor de parto, no solo se esperaba un heredero, sino la validación de que Inglaterra finalmente volvía a estar favorecida por la divinidad. Sin embargo, el 7 de septiembre de 1533 no nació un príncipe enviado por Dios, sino una niña. Isabel I de Inglaterra pasó los primeros 20 años de su vida sin imaginar que llegaría a ser una de las monarcas más grandes en la historia de su país. Enrique VIII quería un heredero que pudiera continuar con su legado y su primer matrimonio con Catalina de Aragón no produjo más que una niña, la princesa María. Esto hizo que el rey buscara el apoyo del Papa para anular su matrimonio bajo el argumento de que Catalina había estado casada con su hermano Arturo, por lo tanto su unión era pecado ante los ojos de Dios. En otras circunstancias no habría sido difícil para el rey de Inglaterra obtener el favor del Papa para dejar a su esposa y casarse con otra en busca de un heredero. Pero para ese momento, el Sacro Imperio Romano había atacado Roma, lo que puso al Papa en una posición de subordinación frente al emperador, quien era Carlos V de España, el sobrino de Catalina de Aragón. Gracias a esta situación, y después de muchas negociaciones que no llegaron a nada, los consejeros del rey lo ayudaron a construir un caso con el fin de reformar la iglesia bajo el protestantismo, dejando al Papa fuera de la ecuación. Ansioso por casarse con Ana Bolena, Enrique nombró a Thomas Cranmer arzobispo de Canterbury, quien rápidamente le otorgó el divorcio al rey. En junio de 1533, una embarazada Ana Bolena fue coronada reina. Isabel nació en medio de este ambiente cambiante. A pesar de ser una niña, se siguió adelante con las celebraciones que estaban planificadas en su honor. María, la hija de Catalina de Aragón, fue declarada ilegítima para darle paso a Isabel, quien ahora era la presunta heredera de su padre. Durante sus 2 primeros años de vida, ella fue acomodada en su propia casa con un personal a su disposición. A pesar de la distancia, su madre la visitaba seguido. Ana Bolena tenía muchos enemigos en la corte, quienes no solo la veían como la otra mujer del rey, sino también como la razón por la que se habían roto relaciones con Roma. Así que los rumores sobre supuestas infidelidades y brujería no tardaron mucho en recorrer los pasillos del palacio. El último clavo en el ataúd de Ana fue la pérdida de su segundo embarazo en 1536. Era un niño. Enrique, quien ya tenía sus atenciones puestas en otras damas, ordenó el arresto de su esposa bajo cargos de adulterio en mayo de ese mismo año. Isabel tenía 2 años y medio cuando su madre fue decapitada. 11 días después de la muerte de Ana, Enrique se casó con Juana Seymour, quien por fin le daría al rey su tan esperado heredero. 12 días después del nacimiento de Eduardo VI, su madre murió por complicaciones posparto. Al igual que María, Isabel fue declarada ilegítima, vivió retirada a la corte de su padre y de sus varias esposas. Catalina Parr, la última de sus esposas, fue quien insistió para que Enrique se reconciliara con sus hijas, así es como las princesas fueron restituidas a sus lugares en la línea de sucesión. Catalina Parr mantenía una buena relación con los hijos del rey, y por eso, cuando Enrique VIII murió en 1587, Isabel se fue a vivir con ella. Poco tiempo después, la reina viuda se volvió a casar con Thomas Seymour, quien era el tío materno del joven rey Eduardo VI. Durante su estadía con el matrimonio, Isabel fue víctima de constante acoso y comportamiento inadecuado por parte de Thomas. Catalina lo veía como un inocente juego, pero eventualmente decidió mandar a Isabel lejos. Unos meses después, Catalina murió por complicaciones posparto, y Thomas retomó su persecución a la princesa, esta vez con intención de hacerla su esposa. Por estos acercamientos, Isabel fue interrogada. Ella aseguró que no había consentido a las insinuaciones de Seymour. Posteriormente, Thomas Seymour fue apresado en la Torre de Londres por haber intentado secuestrar a su sobrino, el rey. Algunos historiadores teorizan que, junto al traumático fin del matrimonio de sus padres, la experiencia de abuso que vivió Isabel fue el detonante para que decidiera no casarse nunca. El Acta de Sucesión de 1543 estableció que, de no tener herederos, todos los hijos de Enrique VIII reinarían en orden, Eduardo VI primero, seguido por María y luego Isabel. Claro que el difunto rey jamás imaginó que sus 2 hijas llegarían al trono, pero ahora que los consejeros de Eduardo le dijeron que probablemente no iba a cumplir los 15 años, este tomó la decisión de nombrar como sucesora a su prima, Juana Grey, para impedir que María llevara al país de regreso al catolicismo. Eduardo murió en 1553 y Juana fue reina durante solo 9 días, pues cuando María se enteró del fallecimiento del rey, reunió un ejército con el que marchó hacia Londres. Isabel estaba a su lado. María I se convirtió en reina y comenzó a darle marcha atrás a la legislación reformista. También ordenó la muerte de los protestantes que no quisieran convertirse nuevamente al catolicismo, y así se ganó el sobrenombre de Bloody Mary o María la Sanguinaria. En 1554 se casó con su primo, el príncipe Felipe de España. Esta alianza indignó a los ingleses, sobre todo porque produjo una guerra desastrosa contra Francia y la evolución económica del país fue bastante desfavorable.
Para este momento, Isabel estaba en una posición delicada. Al ser protestante y heredera al trono, se volvió el centro de cualquier movimiento en contra de la reina. Estuvo unos meses detenida en la Torre de Londres por una supuesta implicación en la rebelión de Wyatt. No se pudo comprobar su participación en la conspiración y se mantuvo en arresto domiciliario hasta que fue llamada por la reina para presenciar el nacimiento de su heredero. María I esperaba que el nacimiento de su primogénito sacara a su hermana de la línea de sucesión y asegurara la reconciliación con la Iglesia Católica. Sin embargo, pasaron los meses y el vientre de la reina comenzó a deshincharse. Los rumores de un embarazo falso corrieron por todo el continente. Felipe regresó a España y María cayó en una profunda depresión. Probablemente había sufrido un embarazo psicológico. En 1558, María reconoció a Isabel como su heredera, y el 17 de noviembre la reina fallece, dejando a su hermana como nueva monarca de Inglaterra. Con solo 25 años, Isabel fue coronada en una de las ceremonias más majestuosas celebradas en la abadía de Westminster. La nueva reina heredó un estado fracturado, rodeado de enemigos y casi en bancarrota. Por si fuera poco, el ambiente político era sumamente machista y se esperaba que ella se casara cuanto antes. Por lo tanto, Isabel tuvo que andar cautelosamente en esos primeros años de gobierno, rodeándose de consejeros competentes. Dentro de ese grupo de consejeros estaba Robert Dudley, con quien se llegó a sospechar que sostenía una relación más allá de vínculos profesionales. Cuando su esposa apareció muerta al pie de las escaleras, muchos pensaron que Dudley estaba liberando el camino en caso de que la reina se quisiera casar con él. Sin embargo, Isabel anunció que no se casaría jamás. A lo largo de su vida recibió numerosas propuestas de nobles extranjeros, incluyendo a su cuñado Felipe, que ahora era el rey de España. Ella los rechazó a todos. Isabel no perdió tiempo en restaurar la iglesia en su estatus reformado, estableciendo un término medio entre la reforma protestante y la tradición católica. Ahora la amenaza política más grande procedía de Escocia, donde María Estuardo, católica y francófila, proclamaba sus derechos al trono de Inglaterra. En 1560, los calvinistas escoceses pidieron ayuda a Isabel, quien vio la ocasión para debilitar a su adversaria, y en 1568, cuando la reina escocesa tuvo que refugiarse en Inglaterra, la hizo encerrar en prisión. Por otra parte, Isabel ayudaba indirectamente a los protestantes de Francia y de los Países Bajos, mientras que los navegantes y comerciantes ingleses tomaban conciencia de las posibilidades atlánticas y se enfrentaban al monopolio español en América. Después de ser el centro de varias conspiraciones fracasadas, en 1587 María Estuardo fue condenada a muerte y ejecutada. España, que apoyaba la sustitución de Isabel por María, anunció a los cuatro vientos la invasión a Inglaterra. En 1588, después de que Francis Drake atacara las costas gallegas para evitar las concentraciones de navíos, se hicieron a la mar 130 buques de guerra y más de 30 embarcaciones de acompañamiento, tripulados por 8.000 marinos y casi 20.000 soldados. Era la Armada Invencible, a la que más tarde, según los planes, debían apoyar otros 100.000 hombres que tenía Alejandro Farnesio en Flandes. Los ingleses habían trabajado para perfeccionar la guerra en la mar. Sus 200 buques más ligeros y maniobrables estaban tripulados por 12.000 marineros, y sus cañones tenían mayor alcance que los de los españoles. Todo ello, combinado con la furia de los elementos, llevaron a la victoria inglesa y el desastre español. Por esta victoria, Isabel fue considerada la personificación del triunfo inglés, aumentando el cariño que le tenía a su pueblo. Su reinado es considerado la Edad de Oro gracias al crecimiento económico y cultural que floreció bajo el mismo. El crecimiento de la actividad comercial y la rivalidad con España lograron un gran desarrollo de la industria naval. Hacia 1598, Isabel pretendía ser aún para sus súbditos la encarnación de la virtud, la justicia y la belleza perfectas, aunque su salud comenzaba a deteriorarse. Falleció el 24 de marzo de 1603, después de designar como sucesor a Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, hijo de María Estuardo, lo que inició el proceso de unificación de los dos reinos. Su último gesto fue colocar sobre su pecho la mano que lucía el anillo de coronación, testimonio de la unión, más fuerte que el matrimonio, de la reina virgen con su reino y su amado pueblo. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y comenta sobre qué otro tema te gustaría aprender.